Sean ustedes bienvenidos a esta su emisión de CEI en Contexto. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias realizó ya hace algunos meses un análisis sistemático de las propuestas de los candidatos a la presidencia que tenían mayor preferencia electoral. Este trabajo se realizó con una metodología específica en donde un grupo de 42 especialistas participaron para definir qué tan buenas eran esas propuestas. A raíz de ese análisis, ahora más recientemente y después de las elecciones, el centro volvió a convocar a sus especialistas para, ahora sí, determinar cuáles eran aquellas coincidencias entre las propuestas de los candidatos que más tenían similitudes, que más importantes eran y sobre todo también tratar de determinar hasta dónde había una coincidencia importante, significativa, con el fin de llegar a acuerdos importantes en el Congreso de la Unión, entre las diferentes fuerzas políticas. Con este propósito, el día de hoy vamos a presentar aquellas coincidencias relativas a la parte de la política económica. Para ello, hemos invitado a la doctora Lorenza Martínez Trigueros, quien es profesora investigadora del ITAM en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por venir, Lorenza. Gracias por la invitación. Y también tenemos al doctor Fausto Hernández Trillo, quien es profesor investigador del CIDE, también de la Ciudad de México. Fausto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enrique. Para los especialistas que participaron en este panel, sin duda uno de los temas más importantes fue el relativo a la política de gasto público, en el sentido del gasto social. Es indudable que debido sobre todo también a las grandes carencias que tiene el país, el gasto social adquiere una importancia vital. Ahora bien, dentro de ello, los evaluadores distinguieron que era necesario poner especial énfasis en asuntos como la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación sistemática de los programas de gobierno. Lorenza, ¿por qué es tan importante este tema del gasto social y sobre todo este aspecto de rendición de cuentas y de transparencia? Bueno, aquí quisiera comentar primero que en términos de estas coincidencias, como mencionabas, es importante para llegar a consensos, pero también es importante para jerarquizar cuáles son los asuntos que se tienen que tratar en primera instancia. Entonces, como mencionas, este tema del gasto y en particular el gasto social, se pueden encontrar coincidencias importantes y además es una de las políticas que más lo requiere el país, ¿no? Donde mayor impacto se puede tener. De nada nos serviría tener coincidencias en algunos aspectos tal vez poco trascendentes, y el gasto social es uno de estos en los que podemos encontrar coincidencias y que además es de alto impacto, ¿no? Quisiera puntualizar esto. Y en segundo lugar, que sí se requiere más. Sabemos que la pobreza es uno de los problemas que más aqueja a nuestro país y que si bien el crecimiento económico es el arma o el instrumento número uno que combate la pobreza, muchas veces no es suficiente o el impacto se puede ver después de varios años y puede haber generaciones que se quedan atrás. Entonces es muy importante incluir a estas clases y para eso se requiere no solo un mayor gasto, como se ha comentado, sino también una mayor transparencia. Hay mucho gasto que se destina al sector social, pero no tenemos su impacto, no sabemos cuál es su impacto. Hay muy poca evaluación, hay pocos programas que se están evaluando para saber cuál es el impacto y sobre todo para saber quiénes son los beneficiarios. Ahora bien, Fausto, tú como especialista en finanzas públicas también, vemos que hay problemas severos con la fiscalización de estos recursos públicos que llegan a los estados, por ejemplo, a través de lo que se llama el ramo 33 y otros más. Y los evaluadores, ustedes estuvieron comentando que esto era un tema pues también de mucha importancia en el dinero que se da a los estados. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, mira, yo coincido plenamente con lo que se acaba de decir. La parte de gasto social es muy importante pues darse cuenta quién la gasta. Si bien es cierto que el 60% del gasto programable del gobierno federal se destina a gasto social, eso no quiere decir que todo este dinero lo gaste directamente o lo ejecute, como se dice, el gobierno federal. Hay una muy buena, 2/3 partes de esto lo ejecutan los gobiernos estatales y municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que para evaluar el impacto que tiene todo el gasto social, es muy importante también evaluar estas 2/3 partes del gasto social. Sin embargo, la descentralización en México fue un poco caótica, se dio mucho a presiones políticas,
Yo siento que uno de los puntos de quiebre de la descentralización fue la crisis de 1994-95, que nos llevan en 97 a un Congreso más plural y que para aprobar presupuestos pues, se tienen que hacer diversas concesiones de gasto hacia los estados y a los municipios, pero que no obedecen necesariamente a criterios de eficiencia y de impacto. En este sentido, el gran reto que se va a tener es que, es cierto, el país necesita mucho más gasto social, es cierto, uno de los instrumentos más eficaces para el combate a la pobreza es el gasto social, pero que eso no significa que más es mejor. De repente, a lo mejor lo que primero habría que hacer es gastar mejor y después tal vez, una vez que gastemos mejor, aumentarlo. Y en este sentido es que la fiscalización hacia estados y municipios cobra una relevancia fundamental. Hay, desafortunadamente, lagunas en la ley en que no se sabe si el recurso es auditable por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de la Cámara de Diputados, o de los congresos locales. Aquí es un reto que es muy importante definirlo y que creo que hay que tapar las lagunas. Aquí es donde quizás, digamos, hay un problema severo desde el punto de vista político. Sabemos que en los estados los gobernadores y los congresos estatales pues están sumamente ligados. En muchos estados de la República, quizás la mayoría, encontramos que los gobernadores son prácticamente zares y que mandamases, digamos, en todos sentidos en los estados, y esto impide efectivamente la fiscalización adecuada, por lo menos no hay un sistema de rendición de cuentas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se modifique? Es decir, que digamos la ley de coordinación fiscal, que es la que pues hace este tipo de regulación, pudiera modificarse, Lorenza. ¿Cómo ves tú? Yo creo que es totalmente factible, sobre todo por lo que menciona Fausto, porque hay un desbalance, no hay ningún tipo de rendición de cuentas o de contrapeso a estos recursos, ¿no? Y en eso, como mencionabas, también hay cierta coincidencia entre los diferentes partidos. Claramente todos van a verse afectados en alguna medida en los asuntos locales, pero también, por otro lado, el beneficio o el potencial es muy importante, ¿no? Entonces creo que es algo factible y urgente antes de tratar de aumentar el gasto, ¿no? No se puede aumentar el gasto sin fiscalizar o generar contrapesos al gasto municipal, ¿no? En el panel de la parte social también, que veremos en otro programa de este SEI en Contexto, se veía que efectivamente, Fausto, muchas veces más que más dinero, lo que se necesitaba era gastar mejor. Lo veíamos en educación, por ejemplo, que hay a veces mucho más gasto, los profesores ganan más que muchos en otros países tomen en cuenta en su relación con relación al PIB per cápita, por ejemplo. Entonces se trata de gastar mejor antes que gastar más. ¿Es así? Así es, indudablemente. De hecho, en la medida en que se gaste mejor, en que la ciudadanía perciba que hay un mejor gasto, podremos tener una mejor posibilidad de recaudación. Está comprobado también que en sociedades, las sociedades normalmente castigan a los gobiernos que gastan mal con mucha ilusión y con mucha evasión. En sociedades, no es el único factor, por supuesto, no quiero yo ser reduccionista, pero es un factor que la literatura o que se ha encontrado en otros países, ¿no? Entonces yo creo que México aquí no es la excepción. Es bien importante gastar mejor, es bien importante medir el impacto que tienen los distintos programas sociales y por supuesto que en educación yo estoy totalmente de acuerdo en que México no es que no gaste en